Pastor Felipe, qué alegría poderlo saludar aquí a todo este público. Denle un saludo de bienvenida y anímelos para que no se desconecten porque esta noche será una noche de bendición. Amén, Pastor Mario, muchas gracias a usted, a ti muchas gracias, a tu iglesia. Qué bendición, un privilegio estar una vez más en esta oportunidad para compartir acerca del protagonista de la Biblia, del protagonista, como decíamos anteriormente, el centro de la historia, que es Jesucristo. Así que yo te invito, hermano, hermana que estás ahí, joven, adulto que nos estás mirando en ese momento, que te quedes hasta el final para que podamos juntos aprender más acerca de Jesús como Mesías. Por supuesto, cuando hablamos acerca de el Mesías, quiero decirles que la palabra Mesías viene de un término hebreo que significa Mashiach, ¿sí? Es Mashiach en hebreo, y Cristo es una palabra griega, y de la palabra griega Christos, y ambas significan lo mismo: ungido, destinado, ¿sí? Enviado con un propósito. Y cuando vemos en la palabra el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús lo dio Dios mismo a través del ángel Gabriel, lo dio a María. Y entonces, si tú miras qué significa Jesús, significa entonces salvación. Y en el mismo nombre de Jesús podemos ver que Jesús fue enviado, fue ungido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ya se cumple lo que conocemos como Juan 3:16, Romanos 5:8, versículos que hablan de que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Así que es muy importante también resaltar que Cristo, esa profecía que tú dabas, y recuerdo en ese momento algo acerca de las profecías. Hay un profesor que se llama Peter Stoner, y él reunió a este profesor en los Estados Unidos de la Facultad de Ciencias, y reunió aproximadamente a 600 hombres, a 600 estudiantes, y concluyeron que la probabilidad para que un hombre, cumpliera solamente 8 profecías, ponga atención a esto, solamente 8 profecías, la probabilidad era de 1 en 100 millones de billones de probabilidad de que una persona cumpla solamente 8 profecías. Y Jesús cumplió muchísimas profecías. Y en el transcurso de este video vamos a ver que la Biblia en el Antiguo Testamento profetiza acerca de Cristo Jesús. Hay aproximadamente de 200 a 300 profecías. Hay también de manera implícita símbolos, tipos que muestran que, como dice el Nuevo Testamento, que las cosas del Antiguo son una sombra. Entonces podemos mencionar muchísimas. Comencemos hablando acerca de lo que tú dijiste, pastor, Miqueas 5:2, que es una profecía que dice y asegura que iba a nacer en Belén, que Jesús o el Mesías tenía que nacer en Belén. Efrata, cuando dice Efrata, Efrata era el nombre antiguo de Belén. Entonces es muy importante resaltar también que debía de nacer de una virgen, como dice Isaías 7:14, ¿sí? Y cuando dice ahí Emanuel, en Isaías dice Emanuel, pero Emanuel significa Dios con nosotros. Y quiero decirte que cuando Jesús estaba con nosotros, estaba aquí en la tierra, era Dios con nosotros, porque Jesús es una de las personas de la Trinidad. Así que Dios estaba con nosotros, Dios estaba con la humanidad. Y, y sabemos que Jesús significa Dios es salvación. Y hay muchas profecías que podemos observar también. Recuerdo una profecía muy importante, es que el Mesías tenía que llamarse o ser Dios, como estamos diciendo de Manuel, Dios. Isaías 9:6 dice, y será su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Entonces esta palabra Dios solamente se puede adherir o se le puede llamar es a un solo, porque el Antiguo Testamento siempre habla de un Dios, de un solo Dios, pero sabemos que Dios se ha revelado a través de 3, y una de esas personas es Jesucristo. Así que nosotros creemos que Jesús es Dios.
la iglesia de Cristo cree que Jesús es Dios. Así que esa profecía se está cumpliendo. Otra profecía muy importante también de resaltar es que el Mesías iba a tener un rol, ¿sí?, de sanidad, de milagros, un ministerio de sanidad y milagros. Y podemos leer en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y podemos observar en Lucas capítulo 4 que Jesús se para en la sinagoga y recita estos versículos. Y él dice, esta palabra hoy se está cumpliendo. Entonces era una profecía mesiánica. Entonces podemos observar también que el Mesías iba a ser muerto. Y leíamos hace 8 días que Isaías 53, y ahí habla de manera explícita de la muerte y de la resurrección, porque dice, y verá el linaje, y verá el fruto de su sufrimiento. ¿Cómo puede mirar a alguien si no, después de la muerte, cómo puede verlo? Si no, tenía que resucitar. Salmos capítulo 22 también habla, Salmos capítulo 22 habla de la resurrección. Incluso Pablo y Pedro citan mucho este versículo, ya que dice que su santo, su ungido, no iba a haber corrupción. Es decir, que no iba a haber esta muerte para siempre, sino que Dios lo iba a levantar. También habla de que iba a ser traspasado. Zacarías capítulo 12 habla de que el Mesías iba a ser traspasado, y así pasó, que iba a entrar a Jerusalén a través de un asno, dice Zacarías 9:9. Así que hay muchas profecías. También habla de la ascensión. Salmos capítulo 110, versículo 1, que dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de qué, de la ascensión. Y también dice el libro del profeta Daniel, dice que Daniel vio una visión y vio que un hijo de hombre se le acercaba a un anciano de días. Ahí está hablando de la ascensión del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Así que hay estas profecías y podemos tocar otras también muy importantes. Pastor, háblenos un poco y profundícenos un poco más sobre estos tipos que nos muestra la Biblia hablando del Mesías. Por supuesto, los tipos, cabe resaltar que son algo que iba a llegar posteriormente. En personas podemos verlo, como en José, podemos verlo como objetos, la roca, podemos ver muchos ejemplos. Quiero comenzar con José. José es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque en José podemos ver que era el hijo amado, ¿sí? Tenía la túnica de colores, era una persona muy amada por su padre, era odiado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos. ¿Qué pasó? La gente, como dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Entonces podemos observar que aunque tuvo un proceso de cárcel, un proceso difícil, llegó a los 30 años y ¿qué pasó? Fue gobernante. ¿Y qué pasó? Jesucristo mostró que él era rey antes, ¿no? Porque cabe resaltar que él ya era rey, sino que acá él entonces se dio a conocer a la humanidad. Pero él siempre ha sido rey de reyes y señor de señores. Otro tipo muy importante también es David. David pasa lo mismo. David fue odiado por sus hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? Que David fue levantado. Dice las palabras postreras de David, al que Dios levantó, dice el libro de Samuel, cuando termina hablando de David. Entonces Dios levantó, Dios escogió, y a los 30 años también podemos ver que David fue rey. Así que podemos ver tipos en personas, podemos ver como la roca, ¿sí? la roca que golpeó Moisés. Entonces es también un tipo de Cristo, la roca. Cristo es la roca de nuestra fe. También podemos observar también cuando dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual, que la sangre de este Cordero iba a librar de la muerte, a los hijos de Israel. ¿Y eso qué pasa? La sangre de Cristo, nosotros creemos que Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre, ¿qué hace? Nos protege de la muerte, pero de la muerte eterna. Sabemos que algún día
vamos a fallecer, sí. Por esta sangre que nos cubre de la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? El infierno. Una eternidad en la oscuridad, una eternidad en el infierno. Así que hay muchos tipos. Otro tipo muy importante y muy interesante es la persona de Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Cristo, no es el mismo Cristo. Creemos que no es Cristo, que creemos que es una persona aparte de Cristo. Algunos dicen, los rabinos o los judíos dicen que es Sem, el hijo de Noé. Jesús fue Mesías, fue sacerdote según el orden de Melquisedec o Melquisedec. Tenía que ser rey y sacerdote. Otro tipo de Cristo muy importante también es el Cordero, como decíamos, también es la luz, ¿sí? La luz siempre fue reflejado como la Torá. Para los judíos la luz es la Biblia. Y Jesús dijo, yo soy la luz, ¿sí? Entonces es muy importante resaltar. Hay muchos tipos de Cristo. Cuando dice que sus huesos no podían ser quebrados, ¿es por qué? Porque al Cordero no se le podían quebrar los huesos al momento del sacrificio. ¿A qué hora se sacrificaba al Cordero? A las 3 de la tarde. ¿En qué fiesta? En la fiesta de la Pascua. Y Jesús murió ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Y en qué? En un tiempo de fiestas, que era una víspera de Pascua. Así que todo se asocia para resaltar, para mostrar que Cristo, que Jesús es el Mesías. Como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros creemos en el nombre del Señor. Amén. Excelente. Entonces, para que quede claro, aquí con el pastor Felipe estamos y él nos está dando unas pautas muy claras acerca de las profecías, pero también los tipos. Entonces, las profecías en la Biblia, como las que mencionamos en Isaías, en Miqueas, en Salmos, también hay algo otras en Zacarías, y hay muchas, de 200 a 300, como nos enseñaba el pastor, existen claras explicando acerca del Mesías, y los tipos son todos aquellos símbolos, aquellas figuras o aquellas personas también que hablan de Cristo, hablan del Mesías, como el pastor nos explicaba, en la peña de Oreb, digámoslo así, una roca en la cual ella brotó agua para poder saciar al pueblo de Israel en medio del desierto. Habla de Cristo, Él es el agua de vida, pero también nos toca al pastor un punto hermoso, es la vida del rey David, también hablando de ese reinado del Mesías, porque David también fue rey, y el Mesías se sentó en el trono de David para, una vez para siempre, para ser rey y gobernar sobre su pueblo. Entonces, creo que está muy claro esta parte, creo que está muy clarito que Jesús cumple a cabalidad cada uno de los detalles proféticos que la Biblia describe. Y este será, pastor, un programa también que tendremos que tocar el punto de la Biblia, porque hay muchas personas de la Biblia y dicen, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres, eso no puede ser inspirado por Dios, eso no puede venir de Dios. Entonces, para eso vamos a tener otro programa que es muy relacionado con las profecías de por qué la Biblia es la palabra de Dios inerrante, que no falla, y que todo lo que se ha venido profetizando se ha cumplido, hablando un poco de las profecías. Pero bueno, pastor, no sé si tengamos algo más para agregar en cuanto a este primer bloque de lo que es Jesucristo como el Mesías y el cumplimiento de los tipos proféticos y de las profecías bíblicas. Claro que sí. Quiero contarles que el Mesías no solamente es para los judíos, aunque esta palabra Mesías, Cristo, es muy hebreo, es muy judío, pero lo que me llama mucho la atención es que el Mesías no solamente era para los judíos, para los israelitas, no, también para nosotros los gentiles. Cabe resaltar que las personas que no son judíos, ¿cómo les llama la Biblia? Gentiles. Y podemos ver que en el hebreo es goim o goyim, y me muestra el Antiguo Testamento algo muy importante en Isaías capítulo 11, versículo 10, y Zacarías también habla de que el Mesías
iba a reunir a todas las naciones y que iba a hacer que su pueblo, Israel, fuese famoso. Y yo puedo observar en Lucas capítulo 2 que hubo un hombre llamado Simeón. Y Simeón, dice la Biblia, que cargó a Jesús y le dijo, he aquí tu salvación. Recuerde que Jesús, ¿qué significa? Salvación. Yeshua, salvación. He aquí tu salvación, porque Dios le había prometido que él no iba a ver muerte hasta que vea al ungido, a la salvación. Y dice algo muy importante en Lucas capítulo 2, y este hombre dice, Simeón, él dice, este es para gloria de Israel, para gloria de Israel, luz para los gentiles y gloria para Israel. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús iba a ser famoso a Israel. Y es así, todos los cristianos, sean de cualquier denominación, aún la Iglesia Católica, personas que creen en Jesucristo, ¿a dónde sueñan ir? Sueñan ir a Jerusalén, sueñan ir allá a Israel, a conocer a Israel. Todos conocemos a Israel, todos hemos escuchado de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una persona que es el Mesías, que es nuestro Mesías, que hizo famoso a todo Israel. Así que el Mesías tenía también ese propósito, ser luz para los gentiles, ser salvación para nosotros los gentiles y hacer famoso a todo Israel. Porque sabemos que el misterio de Cristo, ¿cuál es el misterio de Cristo? Habla la Biblia del misterio de Cristo. Pablo los revela. El misterio de Cristo es que Cristo, a través de su sacrificio, de un pueblo, o de dos pueblos más bien, unió a un solo. Y sabemos que Dios tiene un plan diferente para los judíos, sí, pero somos un solo pueblo ahora. Somos un solo pueblo, con diferente plan para ellos, pero somos un solo pueblo. Así que las profecías, las promesas que Dios le da, por ejemplo, Salmo 121, que dice, he aquí que no se adormecerá el que guarda a su pueblo Israel. Pero también creemos que Él nos guarda a nosotros. ¿Por qué? Por el misterio de Cristo. Así que es muy importante resaltar eso también, que Cristo no solamente es para los judíos. Por eso se cumple lo que dice Juan 1, versículo 2, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que creen en su nombre, que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Juan 1, 11 y 12 hablan de esto. Algo muy importante, que Cristo no solamente es para los judíos. A mí me alegra cuando lo entendí, me gocé, me alegré. ¿Por qué? Porque comprendí una verdad fundamental, que yo, a pesar que no somos judíos, no somos hebreos, tenemos salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo.